Dios le bendiga, amigos y hermanos. Les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Agradezco al Señor poder estar nuevamente en sintonía con ustedes a través de este medio. Le invito a que agradezcamos a Dios la mañana de este sábado 13 de febrero del 2016 y vayamos ante Él en palabra de oración. Bendito Dios, gracias porque nos has permitido despertar, nos cuidaste durante la noche, Señor, y hoy estamos dispuestos a seguir aprendiendo de ti. Estamos luchando por establecer en nosotros el hábito de juntarnos contigo todo el día, estar conscientes de tu presencia, Señor, y apartar un tiempo a solas contigo todos los días. Señor, por favor, ayúdanos, porque eso no es algo que salga de manera natural en nosotros, no es algo que producimos de manera natural. Por favor, ayúdanos, Señor, a establecer ese hábito en nuestras vidas. Te lo agradezco, Señor, te lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Júntate con Jesús todo el día, es lo que hemos estado aprendiendo toda esta semana, y hemos estado hablando de la importancia de juntarnos con Jesús, de el privilegio que eso es, la situación extraordinaria que es para nuestras vidas, el que Jesús nos llame amigos y nos ayude a estar en nuestras situaciones, cualquiera que sea, siempre presente. Así que sigamos aprendiendo de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este tema. Recuerde, estamos desarrollando Operación Jesús y estamos desarrollando en esta primera semana la maniobra Júntate con Jesús todo el día a través de la estrategia Solo por Hoy. O sea, comenzar un día a la vez con este hábito de juntarnos con Jesús. Y el día de hoy le invito a que reflexionemos en la amistad más grande que podemos desarrollar. Y Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 19 al 23, nos habla al respecto, nos puede dar luz en este tema, y le invito a que leamos esta porción. Santiago 2, 19 al 23 dice de la siguiente manera: Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hay gente que cree en Dios, por supuesto que sí. De hecho, las estadísticas marcan que en el mundo cada vez son menos las personas que dicen no creer en Dios. Hay mucho más personas, mucho más tendencia cada vez que avanza los años de la humanidad, en donde más número de personas dicen creer en Dios. Hay gente incluso que tiene alguna religión por medio de la cual cree que puede agradar a Dios y que puede acercarse a Dios. Algunos, como dicen en mi rancho allá en Chihuahua, dicen viven con el Jesús en la boca, y que viven hablando de Jesús, viven hablando de Dios. Y sin duda esto manifiesta una postura o una tendencia hacia la religiosidad, hacia la disposición de una creencia religiosa. Mas sin embargo, muchas personas que viven en esta manera, que viven hablando de Jesús, que viven hablando o creyendo de la existencia de Dios, no conocen a Dios de manera que Dios espera que le conozcamos. Es decir, no trascienden a la intimidad de experimentar la relación que Dios realmente quiere que tengamos cada ser humano, y nos quedamos en un nivel superficial de hablar de Dios, de saber que existe, de respetarlo, de reconocerlo. Algunos le temen, pero no pasan de ahí, no se interactúan con Él, no se relacionan íntimamente, es decir, no experimentan a Dios de la manera que Él planeó que lo experimentáramos. Y el pasaje que acabamos de leer en Santiago, encontramos al final 3 palabras que nos hace reflexionar en todo este asunto de juntarnos con Jesús. Amigo de Dios. Termina hablando Santiago de Abraham y de su ejemplo, y luego dice: y por eso fue llamado amigo de Dios. De esto se trata este asunto de juntarse con Jesús todo el día, de constituirnos amigos de Dios, por medio de Jesús, a través de Jesús, quien es también Dios, que es Dios humanizado y que ahora está en los cielos y que volverá por su iglesia. Dios nos ha manifestado, se ha revelado a la humanidad desde el principio. De hecho, la Biblia, toda la Biblia, es ese relato de esa revelación paulatina que Dios ha hecho hacia el hombre.
Si Dios se hubiera revelado completamente, se hubiera manifestado completamente a la humanidad, nos hubiera matado en el intento. Por eso Él decidió revelarse poco a poco a la humanidad, ir revelando paulatinamente sus características, su plan y su proyecto de salvación y su proyecto de amistad que tiene con el ser humano. Ya lo dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él se reveló paulatinamente como creador, como juez, como todopoderoso, como padre, como pastor, como rey, pero cuando se hizo hombre, se reveló de la manera más clara que puede revelársenos a nosotros sin hacernos daño. Jesucristo, siendo Dios mismo, se reveló al hombre de la manera más clara y más tangible que pudiéramos experimentar. En nosotros tener una relación con Jesucristo es relacionarnos con Dios mismo. Por eso fue paulatinamente su progresión, su revelación hacia el ser humano. Se reveló como creador, como todopoderoso, como rey, como pastor, y cuando se humanizó, cuando se hizo hombre, se reveló a sí mismo de la manera más clara y más sublime que pudo haberse acercado al hombre sin hacernos daño. Se reveló como amigo. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir la vida que todo el mundo vivimos y desarrollar una amistad con Dios? ¿Cómo se hace eso? Hemos hablado de ser amigos de Jesús, hemos hablado de ser amigos de Dios, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se traduce en la vida diaria eso? Bien, por lo menos creo que podemos hablar de tres cosas, aunado a lo que nos está enseñando Santiago en esta mañana, para desarrollar eso, para vivir una amistad con Dios a través de Jesucristo. Y de la manera más sencilla voy a tratar de explicarlo. Somos amigos de Dios por medio de Jesús cuando actuamos conforme a lo que creemos. Es decir, es vital, es muy importante que en nuestra vida la congruencia esté presente, que vivamos conforme a lo que decimos creer, conforme a lo que decimos ser los principios que basen nuestra vida. Nuestro actuar debe estar fundado en eso. La congruencia es vital. Por ejemplo, si creemos que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que dice es verdad, y creemos que cuando nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi amistad con Dios a través de Jesucristo se manifiesta y se hace clara cuando experimento paz, tranquilidad, contentamiento, aún en medio de las crisis económicas, cuando la zozobra, cuando la angustia, cuando la preocupación porque quizás mañana no tenga el sustento para mi sostén o lo necesario para sufragar las necesidades, cuando estoy intranquilo y cuando mi preocupación es estar trabajando para hacer más riquezas y más abundantemente entradas económicas, porque creo que depende de mi trabajo, el sustento que tenga para mi familia. Entonces no estoy viviendo una amistad con Dios a través de Jesucristo, porque no le creo, no soy congruente. Digo creer que Dios es mi sustentador, que Dios es mi proveedor, mas sin embargo lo reflejo otra cosa cuando me mato de lleno en mi trabajo, cuando mi trabajo es mi prioridad, porque creo que mi trabajo es lo que da sostén a mi familia. No me malinterpreten, no estoy diciendo que seamos holgazanes o que seamos irresponsables en nuestro trabajo. Por supuesto que no. Dios nos manda y Jesús nos manda a que seamos buenos trabajadores, a que seamos los mejores en lo que estamos haciendo. Por supuesto que sí. Pero estoy hablando de creer en la confianza, de depositar, la confianza en lo que decimos creer. Si creo que Dios suplirá mis necesidades, entonces descanso en que Él me proveerá y que el trabajo que tengo es el medio por el cual Dios me provee. Pero si ese trabajo fallara, si ese trabajo me despidieran o me cortaran el sueldo, me bajaran las horas, seguiré teniendo sustento para mis necesidades porque mi sustento depende en Jesús. Entonces de esa manera estaría siendo congruente. Entonces para vivir una amistad con Dios a través de Jesús, número 1, seamos congruentes con lo que decimos creer y la manera en la que vivimos. Pero también somos amigos de Dios por medio de Jesús cuando nuestra entrega es total. Y aquí entra el ejemplo de Abraham, lo que nos habla Santiago. Santiago nos habla de Abraham y nos presenta su ejemplo cuando fue a entregar a su hijo Isaac en sacrificio porque Dios se lo había pedido.
Dios le pedía que le entregara a Isaac. Por supuesto que Dios no quería que matara a su hijo, como algunos dicen, y que algunos que están en contra de la Biblia, que dicen que Dios se agrada de los padres que maltratan a sus hijos o que los matan. Por supuesto que lo que Dios estaba tratando era de ver en dónde estaba el corazón y la disposición de entrega de Abraham. Le había prometido un hijo y Abraham estaba creyendo que ese hijo por fin había visto el cumplimiento de la promesa. Después de muchos años, ya anciano él, su esposa anciana también, estéril, vieron nacer a su hijo. Por fin lo tienen, crece y luego le dice Dios, entrégamelo y sacrifícalo. Y Abraham, sin dudarlo, seguramente con un nudo en la garganta, con un dolor en el pecho, entregó lo que Dios le estaba pidiendo. Y antes de que se hiciera el sacrificio, Dios intervino y evitó que el muchacho fuera muerto. Lo que estaba tratando de ver Dios era la capacidad de entrega que Abraham tenía. Muchas veces nos preguntamos, no, Dios pide demasiado, Dios es que el cristianismo es muy difícil porque pide mucho. Sí, a quienes dicen así, yo le doy la razón, sí, Dios no pide demasiado, Dios pide todo, el 100%. ¿Por qué? Porque Él dio el 100%. Él se entregó completamente por nosotros. Pero aquí lo maravilloso, Él nos ayuda en esa entrega. Nos pide que le demos el 100%, pero nos sostiene, nos anima, nos provee, nos instruye para que podamos cumplir en esa entrega. Él solo quiere que estemos dispuestos a darnos completamente como Él se dio por nosotros. Y por último, también somos amigos de Dios por medio de Jesús cuando nuestra fe se perfecciona en nuestro diario vivir. Es decir, la amistad se cultiva diariamente. La amistad no es de horas, no es de un momento, no es de un ratito. La amistad es de todos los días, todo el día. Si usted es amigo de alguien, terrenalmente hablando, usted no es amigo solo en momentos específicos de la vida, en ciertas horas del día. Usted es amigo de esa persona todo el día, todos los días, en el momento que esa persona lo necesita o que usted necesita estar con él. Esa amistad se hace presente. No puede ser menos con Dios. De eso se trata esta operación Jesús. La fe cristiana no es un asunto solamente de ciertos días o de cierto momento en nuestros días, de ciertas horas. La fe cristiana es una vivencia integral, es un asunto de tiempo completo, es una experiencia que involucra todo nuestro ser. Y termino con este pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 26 donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, para quienes se niegan a aceptar los absolutos están presentes por todos lados. No puede haber algo parcial. Se trata de algo que involucra todo nuestro ser. Así que podemos resumir esto: juntémonos con Jesús todo el día, porque de manera congruente es que manifestamos esta amistad, viviendo lo que decimos creer, entregándonos completamente y haciéndolo visible en el diario vivir de nuestras vidas. Espero que sigamos animados en juntarnos con Jesús diariamente, todo el día, porque Él se entregó de manera completa para nosotros. Y espero que este sea un principio que enriquezca su vida y que le ayude a seguir estableciendo este hábito de juntarse con Jesús todo el día. Le animo a que siga adelante y que no se desanime, que no se caiga en el camino, sino que siga tenaz en juntarse con Jesús todo el día. Nos sintonizamos en el siguiente devocional. Espero que Dios le bendiga mucho. Hasta luego.